Dicen amén. Jueces capítulo 7, versículo 16 al 22. Vamos a ver, esta ocasión, nuestro tema se llama Armas del Guerrero. Como lo están viendo allí, Armas del Guerrero. Ese es nuestro tema que vamos a hablar. Antes, hacemos una especie de resumen de lo que hemos visto. Gedeón fue el sexto juez de Israel que Dios lo llamó. En el llamado de Dios a Gedeón, vemos en el capítulo 6 y vemos que venía de una familia pobre y él no quería aceptar el llamado del Señor porque se sentía de muy baja condición, y su tarea que iba a realizar para ese pueblo era corregir la nación, porque toda la nación estaba inclinada a la idolatría, adorando a Baal y a Acera. Y según la historia, la Biblia, encontramos que su tarea de corrección fue tan exitosa que hoy es reconocido como uno de los más grandes símbolos de esfuerzo, valentía y heroísmo. Recordemos que Israel estaba dominado por los madianitas y los amalecitas, y cuando Gedeón aceptó el llamado, él fue el libertador. Bien, en el capítulo 7 ahora encontramos la preparación del pueblo para la batalla contra los madianitas y los amalecitas. Y para terminar, que sea más grande el ejército, también estaban los hijos del oriente. Y la Biblia lo describe como langostas e innumerable multitud, con un poder destructor inimaginable. Traían un poder de destrucción, un poder de conquista inimaginable. Y seguramente el ejército de Gedeón vio ese ejército que era tan numeroso que cuando les dijeron, a ver, quien tenga miedo que se regrese. Y en esa ocasión retrocedieron 22,000 soldados que no fueron a la guerra. Y más adelantito, pues regresan todavía 9,700 y solamente se quedan 300 hombres que Dios ya había seleccionado en las aguas, y que con esos 300 Dios iba a ganar la victoria y derrotar a los madianitas. Probablemente Gedeón, cuando vio su ejército de 300 soldados, probablemente él diría, ¿y ahora cómo vamos a ganar la victoria? ¿Y ahora cómo vamos a ganar la victoria? Ahora, Señor, ¿cómo vamos a ganar la victoria? ¿Cómo vamos a vencer este ejército que es numeroso? Y todavía Dios le dice solamente que utilicen un cántaro, que utilicen una antorcha y que utilicen una trompeta para acabar. No había armamento, no había tanques, no había misiles, no había nada de ese estilo en aquel tiempo. Y hoy precisamente vamos a ver las armas de los guerreros que Gedeón equipó con sus soldados, ¿ok? En primer lugar, la primera arma, un cántaro vacío. Por lo menos hubieran traído en ese cántaro un lonche, ¿no? Por lo menos unos cuantos litros de agua. Por lo menos una fruta para desestresarse y enfrentar un ejército innumerable. Unos taquitos al vapor allí cubiertos por lo menos, pero su primera arma es un cántaro vacío. Digan conmigo, un cántaro vacío. Bueno, el cántaro, fíjense bien, el cántaro simboliza la vida del hombre, que es tan frágil, y si de tus manos se escapa al suelo, se hace trizas, ¿ok?
simboliza la vida del hombre que es tan frágil y tan vacía, y aparte de eso, de menos valor. ¿Por qué? Porque es barro, es tierra, es de menos valor, no tiene ningún valor. El Salmo 62, versículo 9. Ok, ahí vemos los cántaros vacíos, ahí vemos todo eso. El Salmo 62, 9 dice así. Dice así: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Fíjese bien, delante de Dios, así es la condición del ser humano, así es la condición del hombre. Es menos que nada cuando es pesado en la balanza. Y si cuando es pesado en la balanza no se encuentra el tesoro del Señor, es menos que nada. ¿Sí sabe qué es menos que nada? Menos que nada. Vamos a pensar que en el cero comienza de ahí en adelante algo, y del cero para atrás es nada. Pues el hombre está más atrás del cero. Así que los grandes personalidades y que quieren movilizar y controlar el mundo, así que los grandes hombres que piensan que son grandes hombres y que pueden controlar la humanidad y que pueden hacer lo que ellos quieren, delante de Dios son menos que nada, son menos que nada. Y luego encontramos en Isaías capítulo 64, versículo 8, dice: pues ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. La Biblia claramente lo dice que somos barro, somos barro. El ser humano no es nada, el ser humano es barro. No importa su posición, no importa su condición, no importa su estatus, no importa, es nada, es barro, es barro. Y si nos dejamos, Dios puede hacer muchas cosas de nosotros. Luego encontramos allí en Jeremías 18:6, dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios estaba comparando a su pueblo como barro, pero si el barro está en las manos de Dios, eso sería lo más maravilloso. ¿Qué significa un cántaro vacío? ¿Qué significa un cántaro vacío? ¿Qué puede significar ese cántaro? ¿Qué puede significar ese cántaro? Puede significar una vida quebrantada delante de Dios. Los soldados allí en Jueces capítulo 7, en el versículo 16 dice: y repartiendo los 300 hombres entre esos escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos y con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí, haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estén conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas. ¿Y qué más hicieron?
¿No están leyendo conmigo? Tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en su mano. Sigue la lectura. Quebraron los cántaros, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y por Gedeón. Ok, primera cosa que encontramos con los soldados de Gedeón, se les dio un cántaro vacío, llegaron al extremo del campamento, la orden era quebrar ese cántaro, ¿ok? Aparte de que estaba vacío, solamente allí escondían la antorcha ardiendo, ahí estaba la antorcha, lo tenían oculto. Y cuando llegaron en el lugar donde deben estar, quebraron el cántaro. Fíjense bien, quiero que lo tenga muy en mente, quebraron el cántaro. El quebrar el cántaro significa una vida quebrantada delante de Dios. Los soldados quebraron sus cántaros que llevaban en sus manos. Ese cántaro se refiere al quebrantamiento de la persona cuando tiene un encuentro personal con el Señor. Cuando tenemos un encuentro personal con Cristo, un encuentro personal con el Padre, un encuentro personal con el Espíritu Santo, y allí nos quebrantamos, allí rompemos nuestra vida, allí quebrantamos nuestro ser. Eso es lo que significa quebrantar nuestra vida delante del Señor. Nuestro ser, todo nuestro ser se puede comparar como ese cántaro. La diferencia es que ese cántaro puede estar vacío o puede contener algo maravilloso. Enseguida vamos a ver. Bien, la mujer samaritana que encontramos allí en Juan 4:28 de San Juan, dice que la mujer samaritana cuando se encontró con Jesús y comenzó a dialogar, y cuando ella entendió que estaba hablando con el Mesías, dejó su cántaro y se fue a la ciudad a testificar y a decirle a la gente: he encontrado al Mesías. Vengan a escuchar, tiene una palabra de vida, vengan. La Biblia dice que la gente vino con ella allí en el camino donde estaba el pozo, y Jesús comenzó a predicarle la palabra del Señor. Cuando la mujer dejó su cántaro, significa que dejó el estilo de vida que no agrada a Dios y fue a la ciudad a decirles: el Señor me ha cambiado, el Señor me ha cambiado, he dejado mi estilo de vida, he dejado de ser una mujer adúltera, he dejado de ser una mujer que tiene muchos maridos, ahora tengo un nuevo estilo de vida. Miren, mi vida ha cambiado, soy una mujer transformada. También significa, quebrar el cántaro significa una vida íntegra, donde todas las áreas de la persona están gobernadas por el poder del Espíritu Santo. Fíjense bien, significa una vida íntegra, donde todas las áreas de nuestra vida, hablamos de nuestras emociones, hablamos de nuestra mente, hablamos de nuestra voluntad, hablamos de nuestro carácter, hablamos de nuestro temperamento, hablamos todo lo que compone nuestra persona, que están sometidas íntegramente y gobernadas por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos en esta tarde pueden identificarse con la mujer samaritana que realmente han dejado su vida antigua? ¿Cuántos consideran que tienen una vida transformada? ¿Cuántos pueden considerarse de esa forma? Una vida transformada, una vida llena del Señor,
una vida que ya no son las mismas personas. ¿Cuántos pueden considerar que su vida es diferente? Pues allí en 2 de Corintios 4:7 dice la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La diferencia es esta. La diferencia es esta. Una persona sin Cristo, sin Dios, sin humillarse delante de Dios, está vacío. Pero los que nos hemos acercado en arrepentimiento y hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y hemos invitado al Espíritu Santo que nos bautice, que nos llene, ahora seguimos siendo cántaros, pero ya no vacíos, sino que ahora nos hemos convertido en un vaso que ha cobrado valor por lo que está adentro. Y lo que está adentro es el tesoro, es Jesús, es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios. Ya no somos un cántaro vacío, ¿ok? Ya no somos un cántaro vacío. Pero ese cántaro tiene que ir continuamente a la presencia del Señor. Antiguamente, y ya después en los tiempos modernos, pero antiguamente con un cántaro sacaban el agua en los pozos, en los profundos pozos. Inmergían el cántaro con una soga y ese cántaro traía el agua a la superficie, ¿ok? Eso lo usaban en aquel tiempo y en el tiempo de Gedeón también. En nuestro país un tiempo también se sacaron aguas de los pozos a través de cántaros, a través de cubetas o otras cosas que se han utilizado. Bueno, ese cántaro iba a la profundidad de la tierra y traer el agua. Y cuando iba vacío y regresaba lleno, desbordando del agua del pozo. Usted como cántaro necesita continuamente recurrir, ir a las profundidades, a la profundidad del Señor y extraer y traer el agua. Que tu cántaro desborde el agua. Y esa agua es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios. Cuando venimos a este lugar, ese lugar podemos decir es como el pozo donde venimos a sumergir nuestro cántaro. Venimos a sumergir nuestro cántaro para tomar del agua de vida. En otras palabras, este lugar es el lugar donde venimos y traemos nuestra vida y sumergimos nuestra vida a la profundidad del Señor para ser llenados con el agua de vida, con el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. El cántaro también representa una vida humilde que reconoce que es Dios que te usa, que los talentos son de Dios, que la unción es de Dios, que el poder es de Dios y que la gloria es de Dios. No hay lugar a la vanidad, no hay lugar a la vanagloria, no hay lugar a la soberbia, no hay lugar de todos esos sentimientos, porque reconocemos claramente que somos cántaros, hermanos. Amén. Cuando usted sea usado por Dios en lo que sea, en la oración, en la predicación de la palabra, en el evangelismo, en lo que sea, en enseñar la palabra, en lo que sea que eres usado por Dios, no pienses que tú lo haces porque tú lo puedes. Piensa que es el poder de Dios, porque no dejas de ser un cántaro. No dejas de ser un cántaro. Y todo lo que haces, piensa que es la gloria de Dios.
es por la gloria de Dios y dale toda la gloria al Señor, ¿ok? Segunda arma que se les concedió a los guerreros de Gedeón, ¿qué es? Una antorcha encendida, ¿ok? Una antorcha encendida. Una antorcha apagada no sirve de nada, ¿sí? No sirve de nada una antorcha apagada. Una antorcha encendida es lo que confundió el enemigo finalmente a los amalecitas. Cuando vieron a lo lejos antorchas encendidas alrededor de su campamento, eso les causó pánico, les causó conmoción, les causó temor, les causó una sensación terrible de terror, solamente porque vieron las antorchas encendidas. Fíjense bien, porque vieron antorchas encendidas, se pavorizaron los amalecitas. No hubiera funcionado si las antorchas estuvieran apagadas, no hubieran funcionado lo mismo. Entonces, la antorcha debe estar encendida. Significa la unción del Espíritu Santo, una vida de poder donde el Espíritu Santo es el que pelea por nosotros, es el que pelea por nosotros. En el tabernáculo que Moisés había construido, en el lugar santo había un candelero y era la única luz que alumbraba el lugar santo. Ese candelero representa la luz del Espíritu Santo en la vida del cristiano y que puede disipar todo tipo de oscuridad. La ignorancia es una oscuridad. La ignorancia es una oscuridad. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ilumina las áreas oscuras de nuestra vida, tenemos una dimensión de vida diferente. Por lo tanto, amado hermano, tu vida debe estar llena del fuego del Espíritu Santo para poder derrotar el poder de tus enemigos, porque el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo es el poder en tus manos, es el poder en tu vida. También significa, antes de avanzar, vamos a ver, bueno, aquí la antorcha encendida, vemos claramente de los soldados, los guerreros de Gedeón tenían su antorcha. Y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Fíjense bien, Jesús dijo que los discípulos iban a llenarse de poder, no porque coman mucho, que sean fuertes. Dice, cuando venga y viene el Espíritu Santo y los llene, serán llenos de poder, llenos de poder. La antorcha encendida también significa el testimonio que tú das en tu medio ambiente. Escucha bien, la antorcha encendida significa el testimonio que tú das en tu medio ambiente. ¿Cuál es tu medio ambiente? Tu comunidad, tu calle, tus vecinos, tu trabajo, la escuela. Ese es tu medio ambiente. Y usted debe levantar su antorcha. Tu vida debe estar prendida. Tu vida debe estar conectada con el Espíritu Santo. Tu vida debe estar conectada con el fuego del Señor. Tu vida debe estar prendida con el fuego del Espíritu Santo. La pregunta es esta: ¿hasta dónde alcanza tu testimonio? ¿Hasta dónde alcanza tu testimonio? ¿Hasta qué tanto alumbra tu testimonio?
de 3 casas a la derecha y 3 casas a la izquierda y el de enfrente nada más. ¿Hasta allí llega tu testimonio o llega tu testimonio hasta el final de la calle? A la derecha hasta el final de la calle, a la izquierda, una calle más atrás, una calle más adelante. ¿Hasta dónde llega tu testimonio? ¿Hasta cuándo estás alumbrando? Con ese fuego del Señor, ¿cuánto intimida a tu enemigo? ¿Cuánto intimidas a tu enemigo? No tus enemigos, los vecinos, no. Tus enemigos, los que no ves. ¿Hasta cuántos son intimidados? Fíjense lo que el Señor habló. Lo que el Señor habló a mi corazón este día. Le doy la gloria al Señor. Y es verdad. Dios me conoce, pero también me conoce el enemigo. El enemigo intentó pues dañar nuestra vida, dañarnos físicamente. Tal vez quería cortar nuestras cabezas, pero no lo pudo. No lo pudo porque nuestra mente, el enemigo quedó avergonzado. El enemigo quedó avergonzado. Así como los madianitas se aterrorizaron, se exterminaron entre ellos mismos y finalmente huyeron. Nuestros enemigos huyeron esta semana. Mis enemigos fueron derrotados y huyeron despavoridos, porque Jehová Sebaot allí se manifestó. Jehová Hashem allí llegó con su ejército. Jehová Nisi tocó la trompeta y nuestros enemigos oyeron esa trompeta y se fueron despavoridos. Gloria al Señor. La pregunta sigue en pie: ¿hasta dónde alcanza tu testimonio? ¿Hasta cuánto intimida tus enemigos? Las antorchas físicas, literalmente, en Jueces, causaron pavor a los madianitas y a los amalecitas. Esas antorchas estaban lejos de ellos, solo miraron la luz, miraron el fuego y eso les aterrorizó. Amén. Cuando nuestro fuego está ardiendo fuertemente, cuando nuestra vida está ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, nuestros enemigos cuando nos vean de lejos, desde lejos van a correr. Amén. Desde lejos van a correr y van a decir: quítense, abren campo, despejen el área. Y es lo que esperamos de este lugar. El Señor va a despejar el área. Continuamos. Vamos a ver la tercera arma que Gedeón le dio a sus guerreros: la trompeta. Digan conmigo: la trompeta. Y su sonido, porque si la trompeta no se usa, tampoco sirve, ¿verdad? Así como la antorcha. Si la antorcha no está prendida, no sirve de nada. Si la trompeta no emite el sonido, tampoco sirve para nada. ¿Qué significa la trompeta? ¿Qué significa tocar la trompeta? Allí en Jueces tocaron la trompeta, oyeron un estruendor, oyeron un sonido de guerra, estaban tocando sonido de guerra. Y los madianitas pensaron que venían miles y miles y miles de soldados, porque vieron las luces, vieron las trompetas, oyeron el sonido y el grito: por Jehová y por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. Y escucharon una trompeta sostenida de guerra, y eso los aterrorizó. Ellos pensaban que venían miles y miles de soldados. Nunca pensaron que eran 300. ¿Sí? Nunca pensaron que eran 135,000 soldados. Es un ejército enorme. ¿Qué significa el sonido de la trompeta? Significa una vida de alabanza pura
y sincera, donde no existen áreas en tu vida que el diablo pueda tocar para destruirte. Gloria al Señor. Oh, aleluya. Significa que cuando nuestra vida no está limpia y hay áreas donde el enemigo tiene derecho legal, puede hacer lo que quiere. Pero cuando nuestra vida es transparente, es santo delante de Dios, el enemigo no puede tocarnos. Las trompetas también representan a un verdadero adorador, pues no se limita a la alabanza en el templo, sino a una vida de adoración a pesar de las circunstancias. Es decir, las trompetas también significan que no solo el domingo y el jueves vienes a este lugar para cantar, para adorar, sino que en tu vida personal, tu vida diaria, tienes un tiempo de adoración al Señor. Porque miren, allá en tu casa, allá en tu trabajo, es donde tienes problemas, es donde tienes que pagar la renta, donde tienes que pagar las deudas, es donde tienes que enfrentar cualquier situación, es donde puedes enfrentar cualquier circunstancia. Estando aquí, todo es paz, es tranquilidad, es victoria, porque Dios está con nosotros y aquí no sucede nada. Pero cuando estamos allá afuera, allá está el campo de batalla. Y allá en tu casa, en las circunstancias que tú crees que es más difícil, ahí es donde tú debes de alabar al Señor. Es donde tienes que convertirte un adorador, una mujer, un hombre que adora al Señor. Es pues a través de la alabanza que tú puedes derrotar el poder de tus enemigos que desean destruirte. Es por el poder de la alabanza. Cuando tú alabas, adoras, y cuando tienes un ambiente de alabanza en tu casa, en tu medio ambiente, el enemigo no puede prevalecer allí. Cuando tu vida está quebrantada, cuando tu vida está rota delante de Dios y tienes una alabanza sincera y una antorcha encendida, no habrá poder del diablo que pueda tocar tu vida para destruirte. 3 cosas. Cuando tu vida está roto delante de Dios y cuando tu espíritu y tu vida está emergida en el fuego del Espíritu Santo, y cuando tu vida hay alabanza continuo, el diablo no puede tocar y no puede destruirte. Una trompeta sin ser usado o sin emitir su sonido no sirve. Pero también esa trompeta debe emitir un sonido que pueda alertar a alguien. Por ejemplo, allí encontramos 1 Corintios 14:8 dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Fíjense bien, si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es decir, la trompeta tiene que emitir un sonido correcto. Si el sonido no es correcto, va a dar una mala señal. Por esa razón hay diferentes sonidos de la trompeta o diferentes sonidos del shofar, y cada sonido da un mensaje. Y cuando el sonido es un mensaje de guerra, inmediatamente la gente toma las armas para enfilarse, para enfrentar una guerra. Por eso el apóstol Pablo dice: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? Usted debe tocar su trompeta, pero ese sonido debe ser bien claro, bien claro. Luego, en Ezequiel capítulo 33, versículo 1 al 9, dice, si lo voy a leer rápidamente: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles:
cuando trajere yo espadas de la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare el pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, eso es para nosotros también, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avises al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Fíjese bien, usted como trompeta y como atalaya del Señor y como guerrero del Señor, tienes que predicar la palabra. Y tienes que decirle a tus vecinos, a tu familia, a tus parientes, a tus amigos y a quien Dios te pone en tu camino, predícale la palabra. Y si ellos lo aceptaron, fueron libres. Y si no lo aceptaron, tus manos son limpiadas de su sangre. Pero si tú no le predicas la palabra y no le compartes de Dios, y si se va de este mundo sin que tú lo hayas compartido de la palabra, entonces vendrá juicio o castigo sobre tu vida, porque tú no le predicas la palabra del Señor. Entonces tú tienes que funcionar como trompeta y tienes que dar el sonido correcto, tienes que dar el mensaje correcto. Si tu sonido no trae el mensaje correcto, vas a confundir al pueblo, vas a confundir a la gente. Cuando tú prediques la palabra, solo predica que Cristo salva, que Cristo perdona, que Jesús llama a los trabajados y cargados, y Él quiere que Dios quiere que vengan a Él arrepentidos, que confíen en su pecado. No hay otra cosa. Tu mensaje debe ser claro. Una cosa muy importante que podemos encontrar en Jueces capítulo 7 y versículo 21, dice que los soldados se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Amén. Cuando tú estás firme en la batalla y no te asustas ante el poder del enemigo, piensa que tu victoria está muy cercana, ¿ok? Está muy cercana. Podemos derrotar a nuestros enemigos amalecitas, a nuestros enemigos, así como los soldados, 300 soldados de Gedeón derrotaron a sus enemigos. Usted puede mantener a la línea a tus enemigos, parándote firme en el camino del Señor. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros como creyentes no nos paramos firmes, no nos paramos firmes en la palabra, no nos paramos firmes en el camino del Señor. Tambaleamos, nos movemos de un lugar a otro,
dudamos, cuestionamos a Dios y le decimos a Dios, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Pero si nos mantenemos firmes, el enemigo huirá. No en vano el apóstol Santiago 4:8 dice, sométense a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Dice la Biblia también, dice la Biblia, segunda Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Usted necesita mantenerse firme y retener la doctrina del Señor. Y luego también dice allí, 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Entonces el Señor nos pide que estemos firmes. Ahora, el siguiente paso que vemos ahí en Jueces, dice que el enemigo huyó del campo de batalla. El enemigo huyó al campo de batalla. Por lo tanto, en la lucha espiritual, para obtener la victoria, es necesario estar firmes, tener una vida quebrantada delante de Dios, una vida humilde, con la antorcha ardiendo en nuestro corazón y las trompetas de alabanza en nuestra boca, y no dejar de gritar en el nombre de Jehová de los ejércitos, pues Él es quien pelea y obtiene la victoria por nosotros. De esta manera estaremos peleando las armas que Dios nos dio, peleando con las armas que Dios nos dio para que el enemigo huya. Hay una pregunta importante que nos vamos a hacer aquí en este momento. ¿Y la espada? Si Jehová solo le dio a sus hombres cántaros, antorchas y trompetas, ¿y la espada? ¿Dónde se quedó la espada? La espada es un arma defensiva y ofensiva. Pero en este caso, en esta primera etapa de batalla de los 300 hombres, no fue necesaria usar la espada, porque no hicieron guerra defensiva ni hicieron guerra ofensiva. Ellos se pararon en su puesto y tocaron su trompeta. Entonces no necesitaban espada, porque no atacaron al ejército con espada. Atacaron al ejército con una estrategia del Señor. El Señor mismo peleó por ellos. No usaron la espada. Pero en la segunda etapa de la guerra y de la batalla, entonces desenfundaron su espada, dejaron el cántaro, dejaron las trompetas y dejaron la antorcha y persiguieron a sus enemigos usando la espada. Amados hermanos, nosotros tenemos que crecer en discernimiento y tenemos que discernir cuándo usar la espada y cuándo no usarla, cuándo usar la oración y cuándo no usar la oración, cuándo usar la intercesión y cuándo no usar la intercesión. Tenemos que aprender en nuestra vida cristiana, nuestra experiencia en la vida cristiana, cuándo tenemos que usar las armas defensivas y cuándo usar las armas ofensivas. Si usted no se lo sabe todavía o no se acuerda, debes de recordarte cuáles son las armas defensivas y cuáles son las armas ofensivas. Tienes que aprender a discernir, aprender en tu vida cristiana qué armas usar. Amén. Y no salir despavorido como los madianitas. Y es lo que pasa con tanto cristiano, con tantos creyentes. Salen despavoridos, asustados, porque no saben usar las armas. No los han instruido, no les han enseñado,
no les han capacitado como creyentes, como guerreros y no solamente simples creyentes. ¿Usted quiere ser un simple creyente o quiere ser un guerrero del Señor? Un guerrero del Señor se prepara, ¿ok? Un guerrero del Señor se instruye. Un guerrero del Señor dice, ok, dime cuáles son mis armas defensivas, cuáles son mis armas ofensivas, cómo voy a atacar al enemigo, cómo lo voy a hacer correr. Póngase de pie. Rapidito, póngase de pie. Levanta tus manos al Señor. Dilo conmigo, Señor, en este día yo quiero dejar de ser un simple creyente, un simple soldado. Me quiero convertir en un guerrero poderoso. Me quiero convertir en un guerrero en el reino de Dios. Y mis enemigos van a huir. Mis enemigos van a huir despavoridos, aterrados, porque levantaré la antorcha encendida, tocaré la trompeta y el enemigo se va a asustar y va a huir. En este día yo pongo en práctica y caminaré en Santiago 4:8. Me voy a someter a Dios, voy a resistir al enemigo y él huirá de mí. En el nombre de Jesús, yo tomo mis armas, yo tomo las armas defensivas y las armas ofensivas y me voy a parar de aquí en adelante en la línea de batalla. El enemigo va a huir, no me va a dañar, no me va a dañar, porque Jehová está conmigo, porque Jehová Tsebaot está conmigo, porque Jehová Nisi está conmigo, porque Jehová Hashem está conmigo. Y Él pelea por mí, Él peleará por mí, Él peleará mis batallas. Todos mis problemas huirán, se acabarán en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, muchas gracias. Amén.